Bueno, nuevamente una flash número 40 en esta ocasión. Gonza, adelante, hacete una introducción rápida. Sí, agradecerles, ahí se están sumando poco a poco, agradecerles por la buena convocatoria que tuvimos hoy. Ayer avisamos que la Flash iba a cambiar de día, ahora vamos a estar los martes a las 11. También un gusto estar con ustedes que hace algunas Flash que los había abandonado, las venía siguiendo pero como espectador. Y bueno, ahora volveré al ruedo y volveré con ustedes, así que un placer también. Ahí poco a poco van ingresando, pero si te parece, Carlos, como siempre decimos, 20 minutos, respetamos el horario de todos. Quien no pueda asistir lo va a poder ver en la grabación que enviaremos esta tarde junto con las preguntas frecuentes relacionadas, los microtutoriales relacionados y demás. Así que podríamos comenzar con esta flash número 40, tema importantísimo y sé que es un tema que te inquieta y te gusta mucho, Carlos, ¿no? El de la Efect- base de datos de Efectivamente, un tema clientes y... que me ha desvelado históricamente. Realmente es un tema muy importante. Siempre he tratado de transmitir y generar conciencia en ese sentido. Y me imagino que quienes están acá también tienen esa preocupación. Si no la tienen, seguramente se van a ir con ella porque vamos a resaltar varios aspectos que creo que son fundamentales para la gestión de un negocio, ¿no? Es decir, salvo algún negocio muy particular, el cliente es clave, es el centro y es muy importante saber de él en todo momento, conocer más, poder incluso acceder a él o hacerle llegar comunicaciones. Entonces es clave este tema de conocer justamente el cliente y tener la información. Eh, ya le digo, ahí salen van a salir varias sugerencias de nuestra parte para poder justamente hacerlo de una mejor manera, evitar justamente los errores que tradicionalmente se dan por desatención y bueno, y sacarle el máximo jugo. No sé si ya querés empezar a mostrar alguna cosa, Gonza, Sí, en pantalla. lo primero y la primera inquietud que quiero plantear en quienes están mirando este vivo o la grabación para quien nos mira luego en nuestro canal de YouTube, que también va el saludo para ellos, es hablan con los vendedores, con quienes están en terminales de caja y demás, para que carguen el dato del cliente a la hora de emitir la factura, de emitir un pedido, qué tipo de dato estamos recolectando de nuestros clientes. Y ahora vamos a ver un poco y profundizar en el cómo hacerlo y la importancia que esto tiene. Bien, Lo pri- perdón, Gonza, que me hiciste recordar algo importante, ¿no? Porque claro, si no realmente, si no generamos conciencia en el equipo que trabaja frente al cliente, sabemos que el ser humano tiene la tendencia de ir hacia lo cómodo y hacia el menor esfuerzo, entonces lógicamente que no van a hacer el esfuerzo de pedirle al cliente el nombre. Nos pasa todo, ¿no? Como consumidores vamos a un comercio y en algunos comercios piden el dato de quién está comprando, llámese, nos lo piden a nosotros, o no nos lo piden, digamos. Varía según el comercio digamos, los clientes normalmente damos la información, a veces de repente nos da un poco más de pereza, ¿no? Pero si nos preguntan, a veces demoramos más en pelear para no darlo el dato, así que en definitiva ya sabemos que lo vamos a dar. Y hay formas de pedirlo de forma ágil, también vamos a hablar un poquito de eso, pero es fundamental pedir. Si uno no pide esa información, entonces no la va a tener y entonces no va a conocer al cliente la próxima vez que vayamos a comprar y con todas esas posibilidades que vamos a perder, ¿no? Desperdiciar realmente una cantidad de oportunidades como empresa si no pedimos. Así que eso sería lo primero, concientizar al equipo de pedir, tener definido un speech, digamos, una forma de cómo hacerlo para que sea de la forma más ágil según el tipo de negocio. Hay negocios que, lógicamente, que es muy fácil pedirlo, en otros negocios de repente más ágiles es un poquito más difícil. Otro tema, ¿no? De vuelta, uno a veces como empresa también dice, bueno, no, pero vamos, necesitamos agilidad y entonces nos cuesta un poquito.
sacrificar ese tiempo, invertir ese tiempo, pero ese tiempo va a terminar ahorrando mucho, mucho tiempo y va generando muchos negocios. Como cualquier cosa en la vida, a veces el invertir eh, nos puede resultar un poquito difícil o, digamos, más sacrificado, pero esas inversiones realmente valen la pena, ¿no? Como el estudiar, después va a servir para que uno le vaya mejor en la vida, o el alimentarnos bien, o el hacer deporte, todas esas cosas que cuestan un poquito al principio y pedir los datos al cliente es, a mi entender, fundamental. Ah, Adelante, hay Gonzalo. algo fundamental, Carlos. Dijiste la palabra inversión. Yo lo considero una inversión de tiempo, no una pérdida de tiempo, ni que hablar. ¿Por qué? Porque a la hora de cargar un contacto, si bien nosotros podemos buscar por el nombre en la base de datos, en caso de que no exista, también vamos a poder agregar un contacto rápidamente en el facturador. Tengamos en cuenta algo, cuando agregamos el contacto aquí se hace por única vez, pero después se puede ampliar, pero este contacto ya queda en nuestra base de datos. Y prestemos atención a los datos que el sistema nos está pidiendo aquí en el facturador. Primero, el tipo de cliente, persona o empresa, que ahora vamos a profundizar sobre este tema. Ya hay datos que vienen por defecto, el nombre, la cédula o el root. La categoría de cliente también la vamos a poder seleccionar, el teléfono, el correo y la ciudad o dirección si quisiéramos agregar los datos. Claro, no son todos los datos obligatorios, es importante resaltar eso, pero sí es importante al menos que manejemos, y ya lo vamos a hablar, al menos que manejemos o la cédula, o el teléfono, o el correo, como si fuera una especie de identificador, porque eso nos va a ahorrar, primero nos va a dar chance de contactarlo e identificar mejor al cliente, y a su vez nos va a permitir justamente un acceso rápido, que eso es el ganar que vamos a encontrar fácilmente, ¿no? Si nosotros ponemos Juan Pérez o James Bond en este caso, bueno, al buscarlo después se nos va a generar dudas, es el mismo, no es el mismo, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos un teléfono, si nosotros tenemos una cédula o tenemos un correo electrónico, al toque vamos a ubicarlo digitando molestando menos al cliente también. Y eso lo vas a mostrar ahora seguramente, Gonza. Exactamente. Por Eh, ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de una ficha de datos bastante completa, en el caso de James Bond, hasta con fotito, el nombre, tenemos dos teléfonos, un mail, dirección, hasta la ocupación. Y, por ejemplo, tengamos presente que a la hora de facturar, si nosotros buscáramos al cliente por el número de teléfono, el número de celular, nos aparecería en el facturador de la misma forma que si lo buscáramos por el root, por la cédula, por el apellido, por el nombre y el apellido, o por el mail, por el correo también. Entonces, todos quienes nos están escuchando, tal vez alguna vez recibieron un WhatsApp para que le enviemos un presupuesto, para que le facturemos tal cosa y demás, y lo único que tenemos identificado es el número del WhatsApp y no queremos scrollear, subir en la conversación para ver quién es y no lo tenemos agendado en nuestro celular. Buscamos rápidamente en el facturador por el número de teléfono y rápidamente el sistema nos va a decir a qué contacto refiere este número de teléfono. Entonces aquí nosotros podríamos continuar con la venta, el pedido que nos está pidiendo este contacto y demás. Uno de los ejemplos por lo cual es importante tener completa la base de datos. También tengamos en cuenta que cada teléfono tiene una descripción. A ver, nos pasa a nosotros. Nosotros trabajamos con muchísimas empresas de todo tipo de tamaño, nos ingresa una consulta, que la consulta, por ejemplo, refiere a algo de permisos. Nosotros a quien le vamos a devolver ese llamado o a quien le vamos a devolver ese mail, a la hora de dar soporte, y lo estoy hablando como sureo empresa, lógicamente nos vamos a fijar en la descripción tanto del celular como del mail, a ver quién es la persona que se está dirigiendo a mí. Tengan presente, por ejemplo, una consulta de permisos, esa respuesta no puede ser de acceso público, digamos, o del tema que ustedes consideren. Y piénsenlo para su negocio. No es lo mismo dirigirse al teléfono, llamar al dueño de una empresa, a alguien que se encarga de la parte de claro. compras, de depósito, etcétera. Entonces, es muy En importante res- también ingresar la descripción Perdón, del ahí contacto está.
Gonzalo, interrumpo porque lo que estás hablando está muy bueno para cuando uno maneja empresas, poner el nombre de repente de quién está detrás de ese número, o también puede ser horarios, ahí se ve en la descripción, se puede poner lo que También. sea, ¿no? En el horario en el que uno puede poner, o lo que puede. Si son personas también, puede ser el teléfono del cónyuge o el teléfono de quien fuere, ¿no? Del contador O o. muchas veces tenemos un teléfono que es solo WhatsApp. ¿Cuántas veces hemos visto teléfonos que son solo WhatsApp? Lo podemos ingresar o llamar solo en Claro. la tarde, etcétera, etcétera. Eso es Ujú. muy importante. Bueno, Continuando con los datos que pueden existir en la agenda de contactos, algo muy importante también, que también se puede consultar en la agenda de contactos, pero aquí en el pie de la ficha vamos a ver cuándo se dio la alta del contacto y cuándo se dio la última modificación, datos que aparecen visibles en la ficha de nuestro contacto. Tenemos una pestaña de comentarios, que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, recuerdo cuando hablamos de gestionar cobranzas, cuando dimos ejemplos de clientes que nos dejaron, por ejemplo, reseñas en Google y demás, registrar todo ese tipo de antecedentes, por ejemplo, todos ustedes, quienes manejen reseñas en Google, cuando le ponen una estrella e identifican a un cliente, ¿lo están registrando en el sistema? ¿Lo están registrando en la base de datos? Recuerdo una flash hace un tiempo que nosotros decíamos, si tenemos clientes felices, aprovechen la base de datos para trabajar en email marketing, exportar esa consulta y enviar mails a nuestros clientes y pedir que nos pongan reseñas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran bien clasificada la base de datos, podrían saber quién ha puesto reseña, quién no, a quién le podríamos pedir, a quién no, y todo esto lo podemos trabajar en comentarios. Por ejemplo, un cliente va a nuestro local y se manifiesta de mala forma, nos falta el respeto, hace un escándalo en nuestro local y nosotros decimos, pa, a este más vale, no le quiero vender más, la verdad, prefiero que no sea cliente. Dejemos el comentario. ¿Cómo vamos a hacer para que ese dato quede registrado en la base de datos? O sea, hablé de algo positivo y de algo negativo. Está bueno dejar la entiendo. información en el sistema para que todos puedan consultarla y verla. Carlos. Permiso, Gonza, voy a hacer un comentario al respecto, ya que estamos viendo los comentarios. Sí, las clasificaciones de comentarios es algo muy interesante, muy importante. Eh, es importante también elegirlas y personalizarlas. Esto es válido para cada empresa. Uno puede, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de clasificaciones, atención, bueno, encuesta, malo, lo que fuere, ¿no? Pero esto lo personaliza cada uno. Es importante tampoco no exagerar y poner muchísimas clasificaciones de comentarios porque después también se hace difícil instruir a todo el personal a que la utilice de forma correcta, pero sí es importante tenerlas, las que son claves, tenerlas allí. Realmente es una fortaleza importante que tiene Sureo en la gestión de los clientes, el tema de los comentarios, porque lógicamente después uno puede hacer consultas que en otras flashes las hemos visto, que no solamente van enfocadas a consultar sobre un cliente, sino ya en la dirección transversal, llamémosle. Por ejemplo, a ver, dame todos los clientes que tienen comentarios positivos, o tome todos los clientes a los cuales les hemos hecho gestión de cobranza, o lo que fuere, ¿no? Entonces digo, es muy importante también aprovechar esto y de vuelta concientizar a todo el equipo a que lo haga y lo haga de buena forma, En la ¿no? tarde, cuando mandemos la grabación, vamos a enviar alguna flash donde vimos con profundidad la parte de comentarios para quien esté aquí y le interese pueda profundizar. También, además de los comentarios, tenemos la parte de campos auxiliares, que aquí podemos configurar varias opciones, por ejemplo, desde vendedor relacionado de este contacto hasta eh, a qué cliente nos ha recomendado este contacto. Los campos auxiliares, digamos, son campos fijos que van a quedar adjuntos a la ficha del contacto para brindar más información. Por ejemplo, aquí pedimos reseñas, sí, el estado civil, el Facebook, una carpeta del cliente donde, por ejemplo, se pueden encontrar contratos. Quienes trabajan con contratos con clientes podrían dejar adjunta la ruta de la carpeta para encontrarla rápidamente, por quién ha sido recomendado y demás, o algún ejemplo, Carlos, que se te ocurra para los campos auxiliares. Permiso, vamos a opinar del tema que me fascina también, el tema de los campos auxiliares.
Creo que esto también es una fortaleza importante del sistema. Nosotros realmente lo usamos muchísimo aquí. Eh, de vuelta, resalto la importancia de personalizar esto. Es decir, ¿cuál es el objetivo de los campos auxiliares? Es un complemento de lo que son los datos básicos. Los datos básicos, todo programa, todo RP tiene datos básicos, ¿no? Teléfonos, correo electrónico, lo otro. Pero cada negocio es diferente. Las inquietudes que puede llegar a tener, tanto desde el punto de vista de gestión como de soporte, de marketing, lo que fuere, cada negocio es distinto. Y entonces uno puede tener la necesidad de registrar un campo que puede llegar a ser, no sé, algo que le puede llamar la atención a otro porque como algo inútil, pero sin embargo para una empresa puede ser básico y fundamental, ¿no? Acá uno puede ser todo lo creativo que quiera con la creación del campo, no sé si le antoja saber de qué cuadro es el cliente porque me gusta conversar de ese tema y tener una conversación fluida y buena relación, lo voy a hacer, o lo que se les antoje. Aquí lo van a poner según el tipo de negocio de vuelta, y entonces eso también es muy importante porque también después uno puede sacar información cruzada de toda la base de datos al respecto. Bien. Bueno, hemos hablado de la importancia de trabajar con contactos y completar la mayor cantidad de datos de estos contactos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se comienza a trabajar o le decimos a nuestro equipo que carguen los datos de los clientes y demás? Esto puede conducir a errores, por ejemplo, a la hora de cargar un nuevo contacto, por ejemplo. Nosotros podemos cargar el nombre, el apellido, cargamos la cédula del mismo y a la hora de grabar, el sistema, lo primero que les digo es que nos va a advertir si ya hay otros clientes o proveedores, otros contactos con el mismo identificador. Aquí la coincidencia que existió en el contacto que yo estaba cargando es que la cédula que ingresé ya estaba repetida en otros contactos. Entonces acá lo primero que nos dice el sistema es cuidado. Este contacto con este identificador, como saben, la cédula y el root son datos únicos de determinado cliente o proveedor, de determinado contacto, entonces el sistema nos va a advertir de esto. Y aquí lo que nos dice es, ¿lo queremos unificar o queremos omitir la coincidencia? Que lógicamente no es la opción que está recomendada, por eso está resaltado el unificar, para no duplicar contactos. Pero puede suceder que en el apuro, que no leímos, lo estamos haciendo rápidamente, tenemos el cliente delante nuestro, queremos hacer el pedido y podemos llegar a cargar este contacto por duplicado. ¿Qué es lo que puede suceder cuando cargamos el contacto por duplicado? Por ejemplo, vamos a venderle a este contacto y como verán yo seleccioné el contacto Miguel Díaz, el tipo de comprobante venta, cargo el artículo y le vendo libremente, le puedo emitir una venta a contado, una venta a crédito, lo que ustedes quieran, un pedido, lo que sea. Ahora, si yo hubiera seleccionado el contacto que realmente tendría que haber elegido, el sistema me hubiera advertido que este contacto tiene 3 créditos pendientes y yo por norma, al estar en caja, por ejemplo, por la operativa de mi empresa, no le puedo vender a crédito a un contacto que tiene estos pendientes o me da la posibilidad de decirle al cliente, recordá que tenés tantas facturas pendientes por este monto y el vencimiento fue en tal fecha. Entonces el cajero puede haber cometido un error porque el contacto estaba mal digitado y mal ingresado de antemano, estaba doble. Esto puede llegar a suceder y créanme que es común, por más prolijidad, digamos, que tengan en toda la empresa y que se intente trabajar bajo una misma norma, esto puede suceder, pero tiene solución también. Carlos, ¿ibas a decir algo? Gonza, sí, efectivamente, me sacaste la ficha que quería hablar porque resalto de vuelta la importancia de concientizar al equipo, de que presten atención, son cosas clave, digo, realmente tratar de evitar en la medida de lo posible los contactos duplicados porque son justamente oportunidades de errores, no saber realmente cuán importantes son los clientes, ¿no? Tener un cliente partido en dos, digamos, en dos fichas
hace que uno no le tome la dimensión correcta a ese cliente, hace que nos perdamos, por ejemplo, información, como dijo Gonza recién. eh, y bueno, mismo también no saber cuántos clientes uno tiene, ¿no? Porque si uno tiene una cantidad de clientes, que es un KPI muy importante, saber cuántos clientes uno tiene, difícilmente, digamos, si no tenemos certeza de cuántos clientes tenemos, no podemos hacer un análisis correcto. Hablaba de la importancia de concientizar al equipo, pero a su vez también tener a una persona que realmente asuma, se agarre la bandera, digamos, de esto dentro de la empresa para que haga controles asiduos semanalmente o quincenalmente, lo que sea, de decir, bueno, vamos a verificar a ver cómo venimos. Alguien tiene que tener la bandera dentro de la empresa de hacer un control, de explicarle, concientizar al equipo y bueno, y también hacer esta limpieza de contactos duplicados también, ¿no? Que Ese ahora ya control no vamos a entrar. Ese control, Carlos, puede hacerse con esta herramienta de buscar contactos duplicados. Yo escribí sustituir y el sistema ya interpretó que era lo que estaba Buenísimo. buscando. Y al acceder a ¿Cómo esta venimos función, de tiempo, Gonza? mira, Contame. vamos justito. Se notaba que era un tema que entusiasmaba porque nos colgábamos hablando, pero bueno, vamos a redondear y cumplir con la promesa de Flash. Desde ya les pido disculpas, pero decidimos esta Flash, decidimos unilateralmente con Carlos partirla en dos y la semana que viene vamos a continuar con la parte de artículos, porque la parte de contactos nos llevó eh, más tiempo de lo que pensábamos cuando enviamos la convocatoria, así que le pedimos disculpas, pero el martes que viene ya esperamos con todos, ya los esperamos a todos para la flash de artículos y cómo mantener el orden también con nuestra base de datos de artículos. En el informe, en la funcionalidad, mejor dicho, de búsqueda de contactos duplicados, el sistema nos va a mostrar tres opciones para encontrar estos contactos. Primero, nos va a sugerir el filtro de buscar coincidencias en el identificador y aquí nos va a decir que tal valor, en este caso es un número de root, está duplicado y hay dos coincidencias. Aquí yo voy a poder seleccionar el ojito, ver, y me va a decir, bueno, acá tenés los dos contactos que están duplicados. Es decir, hay dos contactos con el mismo número de root, como verán. El de arriba tiene mayor información, tiene teléfono, tiene mail, el de abajo no. Yo voy a decir, son lo mismo, están duplicados, fue un error de tipeo cuando se ingresó. Y al dar unificar, el sistema me va a decir, elija en qué contacto quiere unificar las coincidencias. Algo muy importante, uno de los dos se va a eliminar y entre comillas eliminar. ¿Por qué? Porque toda la información que estaba en él se va a volcar al que vayamos a seleccionar. ¿A qué voy con esto? Busquemos el contacto más completo. Como veremos, el de arriba tiene el root, el teléfono, el mail, el nombre está correcto, se supone que es la ficha original, digamos, o la que está más completa o mejor cargada. Entonces vamos a decir, quiero que se unifiquen aquí. Como verán, yo puedo seleccionar una opción o la otra. Quiero que se unifiquen en este. Entonces, este se va a eliminar. Pero si tiene movimiento, si tiene lo que tenga esta ficha de Facturas, contacto, comprobantes, lo que exactamente, fuere. se va a volcar al contacto original o al contacto real. Tengamos en cuenta que es lo mismo, tiene el mismo número de root, no vamos a tener ningún problema, porque por algo el sistema nos lo está recomendando y no vamos a perder información. Por favor, lo que menos queremos decirles es esto, sino que estamos haciendo un bien, digamos, o estamos arreglando este inconveniente en la base de datos. Entonces aquí vamos a ver. Gonza, importantísima aclaración, sí, que no van a perder información. Es decir, si uno tenía 5 ventas y el otro tenía 10 ventas, no importa cuál tomen como principal, el nuevo contacto consolidado va a tener las 15 ventas, digamos, no la van a perder. Pero sí quiero aclarar, y esto es muy importante, que esto, que es una herramienta fantástica, la de eliminar los contactos duplicados, tampoco es para una persona que no presta atención, ¿no? Es decir, es muy Eso, importante que el permiso para esta funcionalidad se lo den a alguien que sea responsable y que sea justamente el que lleve la bandera de esto. ¿Por qué? Porque está todo bien, si tienen dos contactos duplicados, Banco Americano y Americano Banco, no hay problema, no corren riesgo, se unen las dos fichas y quedan con los comprobantes unificados, todo bárbaro. Pero ¿qué pasa si en vez de digitar Banco Americano ponen Banco Americano y unen, yo creo, con el Banco Itaú? Entonces unen dos cuentas de dos clientes
que son legítimos y que funcionan bien, que son buenos clientes que estaban bien digitados y los unen en uno. Entonces después, por ejemplo, van a tener a un cliente con 15 ventas que en realidad 5 de ellas no son de él, digamos, son del otro que en realidad quedó ahí. Entonces, de vuelta, bien utilizado, esta herramienta es fantástica, mal utilizado, es una herramienta peligrosa como cualquier herramienta que masivamente te mueve información. Así que simplemente es asignar a la persona correcta, que tampoco es Exactamente. una cosa del otro mundo, no es demasiado difícil usar, simplemente leer con atención lo que uno está haciendo, ¿no? En este caso también tenemos coincidencia de nombres, por ejemplo, creo que se entendió, pero para redondear la idea, nos va a mostrar que tenemos, no hay identificadores en este caso, podría decirse que es una base de datos incompleta, aunque de los bancos seguros del Estado, seguramente si buscamos ninguno tenga cargado el root o sí, pero aquí nos dice, bueno, el nombre es el mismo, también vemos que el teléfono es el mismo, entonces nosotros podríamos unificar y corregir estos contactos. Es importante lo que dice Carlos de em, los permisos y puede suceder que nos damos cuenta, no sé, queremos ver el informe de ventas a un cliente y al buscarlo nos damos cuenta que el sistema nos sugiere dos que parecen ser lo mismo y que hay un error y la persona que lo está haciendo no tiene permisos. También involucrar a todo el equipo con esta cultura de avisar cuando se ve algo así y podríamos compartir, Carlos, tal vez un tip de cómo lo hacemos acá en Claro, Sureo. Quien no exacto. tiene el permiso para unificar estos contactos o modificar de esta forma la base de datos de contacto, le ponemos en el nombre, por ejemplo, en la agenda de contactos, le podemos poner al lado del nombre, no sé, acá, por ejemplo, ponemos borrar o algo por el estilo. Entonces después nosotros podemos consultar a estos contactos que sabemos que son para incluirlos en otros o para revisar y demás. Y esta persona que hace los controles lo tiene mucho más fácil para poder identificarlos y estamos ayudando en que se ponga mucho cuidado en esto de mantener el orden en la base de datos de contacto. Carlos, hemos solo un punto que olvidamos de la parte de teléfono, mail y demás, tener en cuenta que por ejemplo, en el que desea hacer, también podemos escribir el número de teléfono de un contacto y rápidamente nos aparecería la ficha para poder consultarla. Esto es muy importante. A veces nos está llamando un Muy número, práctico podemos también, sin duda. buscarlo rápidamente, ver los movimientos, ver los datos básicos, los comentarios. Es muy útil. Nos excedimos un poquito del tiempo y le pedimos Bueno, disculpas. mil La verdad que disculpas. estoy Nos quedamos contento. con ganas además Sí, por sí, ese sí. lado de hablar porque querría resaltar alguna cosita más, pero bueno, el próximo hacemos una visión similar sobre los artículos y quién te dice que podamos mechar alguna otra cosita más que nos haya quedado pendiente. Creo que la de artículos va a gustar mucho también el martes que viene, los esperamos. Un placer haber vuelto a la Flash, ha sido un gustazo. Así que el martes que viene, Carlos, nos veremos de nuevo por acá. Gracias a todos por escuchar y bueno, y por estar presentes en este caso martes a martes, porque es la nueva fecha, pero había sido hasta ahora el jueves. Bueno. Al cortar, como siempre, completen el formulario. Nos vemos la semana que viene. Un saludo para todos.